El Ministerio Vida Eterna y sus anfitriones Luis Prado y Jackie Fernández presentan a esta hora el mensaje de la Palabra de Dios. Bienvenido a su programa Vida Eterna. Mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, amor? Muy feliz de compartir acá este momento con mis hermanos. Amén. Padre David Solano, bienvenido al programa. Un saludo cordial a todos los que nos ven, nos escuchan, a ustedes que comparten conmigo este momento acá para compartir del trabajo que hacemos todos y todas en favor de aquellos hermanos nuestros que necesitan una buena dosis de vida eterna en su día a día. Es un gusto estar con ustedes y compartir el trabajo que realizamos. Además, compartir las experiencias y sobre todo la vida en un contexto como el actual que nos impide muchas veces tan siquiera encontrarnos físicamente. Estar aquí juntos es una ocasión para estar contentos, sobre todo para estar alegres porque podemos contar lo que la fuerza del Espíritu de Dios nos mueve a hacer. Y para mí es un gusto estar con ustedes en este momento y poder compartir este espacio. Excelente, Padre. Carlitos Araya y nuestra hermana Andrea Fallas, bienvenidos al programa. Bueno, gracias Luisito y gracias por recibirnos allá en su hogar, en su programa Vida Eterna. Y muy contento hoy de poder compartir este lindo proyecto con el Padre David. Muchas gracias. Excelente, gracias Carlos, Andrea y el Padre David Solano por haber aceptado esta invitación, ¿verdad? Hoy nos encontramos en la Asociación Casa Hogar San José, en nuestra capital aquí en San José, Costa Rica. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este su programa. Le damos la cordial bienvenida a ustedes que nos siguen semana a semana, ¿verdad?, por tu canal en YouTube. Y hoy es un día muy especial, el cual estamos haciendo este programa, ¿verdad? Yo quería leer primeramente lo que nos dice Mateo 20:28. Dice así la palabra de Dios: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que la sociedad costarricense y mundial tiene que hacer conciencia de que hay personas que necesitan nuestra mano. Si hay algo muy importante en el Evangelio de Jesucristo, es su amor. Él nos trata con mucho amor a nosotros, a todos. Pues con ese mismo amor, nosotros debemos de darlo hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Padre David, ¿hace cuánto tienen esta Casa Hogar San José y qué es lo que hace? ¿Nos puede explicar un poco, por favor? Gracias, Luis. Pues contar hace cuánto surge Casa Hogar San José, empieza la inquietud ahí alrededor del año 2000, 2001 de algo pasa con la población en situación de calle, en aquel momento llamados indigentes. Era el término común que hasta usábamos, todavía lo usa alguna persona en la sociedad, invisibilizando que antes que cualquier cosa y antes que una condición de indigencia, son personas. Empieza la inquietud en la iglesia de la Arquidiócesis de San José, la iglesia católica de la Arquidiócesis de San José, de tenemos que hacer algo. Y como los procesos no surgen espontáneamente, ¿verdad? 2000, 2001, en 2002, y por eso se llama Casa Hogar San José, y la asociación se llama Casa Hogar San José de la Pastoral Social de la Arquidiócesis, el 19 de marzo del 2002 se inauguraron estas instalaciones donde estamos hoy, de Casa Hogar San José en Sabana Sur, como la primera alternativa que ofrecía
la Iglesia Católica de la Arquidiócesis, y me atrevo a decir, la Iglesia Católica Costarricense para hombres en situación de calle. 19 de marzo del 2002 nace la Asociación Casa Hogar San José, ya constituida legalmente, ya con un centro funcionando, que había venido preparándose durante esos 2 años para ofrecer una alternativa, una opción sobre todo a los varones mayores de edad en situación de calle, con o sin adicciones. Y entonces aparece este centro, ¿verdad? Ahí en el 2002. Quiere decir que, si Dios lo permite, el año entrante estaremos celebrando 20 años de existir esta Casa Hogar San José como esa mano tendida para buscar las condiciones de vida más humanas para aquellas personas que están en situación de calle, haciendo de una frase el lema de la asociación: la calle no es vida. Porque es una condición estar en calle, pero esa no es la vida a la que nos llama el Señor a ninguno de sus hijos. Y recordemos que sus hijos e hijas somos todas las personas que habitamos el planeta. Ninguno de nosotros queremos una vida en situación de calle. Ni los muchachos que vienen acá y están en proceso de tratamiento, ni las personas que todavía están en calle. ¿Y qué hace Casa Hogar San José Sabana, que es el primer centro? Bueno, desde su origen ofrece la oportunidad de ser un centro de tratamiento para las personas en situación de calle, mayores de edad, hasta los 64 años. ¿Por qué hasta los 64 años? Porque ya con 65, el ente rector en la materia es el CONAPAN, el Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores, otra legislación vigente, otras normas, y nosotros pues ofrecemos a esa población de 18 a 64 años, varones, un centro de tratamiento que extiende su proceso a veces hasta 1 año. Y digo a veces porque depende de la evolución de cada muchacho, de cada persona, que se va siguiendo mes a mes a través del esfuerzo de un equipo terapéutico. Y entonces somos un centro de tratamiento que en línea de principio funcionamos bajo el esquema de ser un centro de tratamiento gratuito. ¿Por qué? Porque las personas en situación de calle con costos pueden aportar algo, y hay que recordar que la misión está allí orientada a personas en situación de calle para tenderle una mano a aquellos que no pueden acceder a otras opciones de tratamiento que hay en la sociedad y que son centros en los que se paga un monto mensual. Pues nosotros en línea de principio no tenemos un cobro. Se hace toda una evaluación desde el área de trabajo social de la persona y de los vínculos familiares, y pues si la familia puede, se le pide un aporte. ¿Qué sucede la mayoría de las veces? Que la familia no puede, porque la persona ha roto sus vínculos con ese núcleo familiar, está en calle, no lo quiere nadie, ni su propia familia, y entonces los aportes de la familia son reducidos. Pero nosotros somos un centro de tratamiento, en el caso de Casa Hogar San José, aquí en La Sabana, para personas de zona urbana. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que son personas que viven en los centros urbanos de San José, Heredia, a veces Cartago, conforme van apareciendo. Entonces somos un centro de tratamiento para varones de 18 a 64 años de zona urbana, en este centro de Casa Hogar San José en La Sabana. Excelente, Padre David. ¿Con cuántas personas inicia, verdad, este proyecto de esta hogar casa, verdad? ¿Y cuántos tienen en la actualidad? ¿Con cuántas personas ustedes asisten? Iniciaron y ahora en este momento. Casa Hogar San José inicia en el año 2002 ofreciendo ese centro de tratamiento para 15 personas inicialmente, luego se amplió un poquito la capacidad a 20 para la fase residencial. Y me explico, el tratamiento tiene 2 fases. Los primeros 6 meses es fase residencial, donde el beneficiario sale solamente a citas médicas, a valoraciones en el IAFA, en el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, o algún otro trámite legal, judicial, ¿verdad? Recordemos que vienen de calle, algunos están indiciados, otros tienen una condena por cumplir y están haciendo aquí la condena a través del régimen restaurativo, y entonces tienen permiso en esos 6 meses para salir
a ese tipo de gestiones y a los 6 meses se valora el avance del muchacho, mes a mes se va valorando también, y cuando llega a los 6 meses se pasa a la segunda fase que se llama casa media. ¿Cuál es la diferencia? Que en casa media el muchacho puede salir en cualquier momento del día a una de 2 cosas: a conseguir trabajo, si es que no lo tiene, y si ya consiguió un empleo, a laborar. Y regresa a dormir al centro y a continuar con su proceso terapéutico, que se puede extender en esa segunda fase 3 meses o máximo 6 meses. Es decir, el proceso puede durar máximo 1 año. Cuando ya llega el año, se valora el avance. Algunas personas hemos tenido que dejarlas un poquito más y se les pide egresarse ya del programa para que se reincorporen a la vida social. Entonces es un programa que en línea a principio de 9 meses a 1 año. Empezamos con capacidad para 15, ahora tenemos capacidad para 20 en la fase residencial y capacidad para 8 en la fase de casa media, ajustando casi 30 personas. Ahorita tenemos menos gente. ¿Por qué? Estamos en pandemia. El Ministerio de Salud, desde que inició la pandemia, marzo del 2020, nos solicitó a los centros de atención una reducción del aforo al 50%. Quiere decir que tenemos campo para 10 en la fase residencial y para 4 en la fase de casa media. Y adivinen, ¿verdad, amigos y amigas que nos ven, nos siguen? Pues esa capacidad, por supuesto, nos genera listas de espera. Iba a compararlas con las de la caja, sí, parecidas, ¿verdad? Tenemos listas de espera como las de la caja, donde hay gente que se quiere internar, llaman una vez, otra vez, la familia escribe por el Facebook, la familia llama a los números de teléfono, vienen aquí al portón a tocar el portón para pedir internenme. Y tenemos que responder, no tenemos espacio. Y no tenemos espacio porque hay una reducción de aforo. Lógico, ¿verdad? Hay que distanciar a los beneficiarios. El cuarto en el que viven es un cuarto común, como la mayoría de los centros de tratamiento. Y pues hay que distanciarse. Entonces, hoy estamos operando con media capacidad. ¿Qué nos causa eso? Bueno, que tenemos media capacidad, pero entonces se nos hace fila y lista de espera. Hay gente deseando internarse. Ya uno sabe que en el ciclo anual, ¿verdad? Hay épocas de pico de internamientos. Por ejemplo, de aquí en adelante, septiembre en adelante, hasta la noche de Navidad, pico alto. ¿Por qué? Porque como usted sabe que el proceso aquí dura de 6 meses mínimo a 1 año. Entonces usted se interna ahora y si le dura 1 año, llega hasta septiembre del año entrante. Pasó Navidad y fin de año bajo techo. Y uno sabe que hay un pico y después de que pasa Navidad y fin de año hay algunas salidas, ¿verdad? Que esa es la otra situación. Nosotros trabajamos a partir de la voluntad y la libertad del beneficiario. A veces nos llama la mamá, la pareja, los hijos. Tenemos a alguien que queremos internar y a la hora de las horas el susodicho no se quiere internar, ¿verdad? Es la familia la que lo quiere internar. Y así no funciona, ¿no? Tiene que nacer de la persona el internarse en el centro de tratamiento. Y eso no garantiza que termine el proceso, ¿verdad? Aquí yo he visto en estos casi 5 años de estar al frente de la Asociación Casa Hogar San José de toda clase de historias. Muchachos que perseveran hasta el final, se van para la calle, siguen en su proceso de recuperación en la calle. Recordemos que el proceso de recuperación no se detiene. En cuanto a la enfermedad adictiva, el proceso de recuperación dura toda la vida. Y entonces algunos permanecen, otros recaen y hay que asumir la recaída como parte, entre comillas, normal del proceso de tratamiento de la enfermedad adictiva, porque la otra opción es decir, usted recayó, ya no tiene una oportunidad. A ver, si decíamos que somos hijos e hijas de Dios, yo quisiera saber si Dios le dice a uno, ya no tiene más oportunidades, se le acabó la cuerda. No, es un Dios de oportunidades y nosotros creemos en ese Dios. Padre, dice que nuevas son sus misericordias todos los días. Para nosotros, que creemos que estamos bien, ¿verdad? Porque como lo decía un padre, del padre de Goigoechea, de Guadalupe, que en cada uno hay una indigencia, porque lo hace caer a uno, y eso es. Padre, ¿por qué usted cree que ellos
tienen esos altibajos de que hoy están como que sí quiero, aquí estoy feliz de estar aquí en el centro, qué dicha, qué bueno que me aceptaron, y es la ansiedad a los fármacos que ellos hacen cambiar de parecer de la noche a la mañana. Gracias, Luis. Yo me atrevería a decir que no es la ansiedad de los fármacos, sino la ansiedad con la que vivimos todos y todas en esta sociedad en la que estamos metidos, ¿no? Porque nuestra manera de interactuar con otros, de relacionarnos con otros, a veces no es muy sana, y entonces lo que nos genera es esa ansiedad, ¿verdad? Ese estar pensando en ¿qué va a pasar conmigo hoy en la noche? ¿Qué va a pasar conmigo mañana? ¿Qué va a pasar conmigo el otro mes? El otro año. A ver, yo creo que si la pandemia nos ha enseñado algo, es ir día a día, poco a poco. A ver, día a día, poco a poco, porque vivimos en un mundo que genera profundas ansiedades. Y por eso quiero insistir, a ver, no es el objeto de la adicción, y aquí me voy a explicar bien. Lo interesante no es si sos adicto al crack, a la marihuana, a la cocaína o a drogas sintéticas más novedosas y pesadas hoy, que se consiguen hasta en algunos bares de San José. O sos adicto al juego, o sos adicto al teléfono celular, o sos adicto a el sexo, o a cualquier cosa. El objeto de la adicción no es lo interesante es entender el proceso de la enfermedad adictiva, que empieza, Luis, Jacqueline, Charlie, Andrea, empieza justamente en esa fase de la ansiedad. Los psicólogos dicen que la ansiedad nace del exceso de futuro, es decir, de estar preocupándome por el porvenir, del que no sabemos nada, ¿verdad? Y eso genera angustia. Además, hay que ser honestos, esta pandemia nos generó más angustia, más incertidumbre, más ansiedades, más adicciones. ¿Por qué? Porque al no poder controlar yo la ansiedad, busco un medio, y aquí está el objeto de la adicción, para calmarla. Y a veces uno cree que la calma, sí, el cerebro entiende que se calmó, pero en realidad estás consumiendo aquello que te calma la ansiedad en mayor proporción y te está volviendo más adicto. Entonces el ciclo adictivo tiene la ansiedad, te lleva a consumir, y el consumo te genera culpa. Véalo tan simple como cuando usted y yo nos atiborramos de comida, ojalá unos chocolates, un queque chocolate de alguna marca ahí que es muy rica, ¿verdad? Y de repente terminas de comértelo y empieza la culpa. Y yo no debía haberme comido eso, yo me excedí. Ahora me voy a enfermar, se me van a subir los triglicéridos, me va a molestar el colesterol, la culpa. Entonces me siento culpable, pero ¿qué produce la culpa? Un descontrol hacia el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo mañana con esta culpa? No sé, me da ansiedad. Y empiezo otra vez el ciclo. Ansiedad, consumo, otra vez culpa. Ansiedad, consumo, otra vez culpa. A ver, entonces vivimos en una sociedad que nos hace profundamente ansiosos. Los muchachos en el centro, usted y yo tenemos otros medios para manejar la ansiedad, otras habilidades también como seres humanos. Los muchachos en el centro también aprenden a manejar su ansiedad. No se desaparece, pero aprenden a identificar qué se las dispara, que es cosa clave para cualquier ser humano. ¿Qué le está disparando a usted las ansiedades? ¿Qué lo está llevando a ese proceso ansioso que lo puede llevar a una adicción? Ya dije que a la droga, sí, pero también puede ser el alcohol, puede ser el juego, puede ser el sexo, puede ser el celular, puede ser los videojuegos, puede ser los juegos de azar. ¿Y cuánta gente ha perdido la vida, la casa y todo lo demás en un juego de azar? No los estoy juzgando negativamente, es que hay una conducta de uno que se aprende en sociedad que lo lleva a ser ansioso. Y entonces esa ansiedad, pues hay que aprender a controlarla, porque si usted se mete aquí en el centro en un proceso de tratamiento y no quiere trabajar las causas de sus ansiedades, va a tener problemas serios. Como tampoco quiere trabajar las causas de sus culpas. Recuerdo un tiempo, ¿verdad? Que a un muchacho yo le decía, estando internado aquí, en uno de los bloques de la terapia en el que el psicólogo me pidió que le acompañara porque la persona tenía un conflicto serio con su imagen de Dios, y explorando el expediente con el psicólogo y con la persona, ¿verdad? Yo logro determinar que el choque con la imagen de Dios, a quien los cristianos le decimos padre, nace en un choque con el papá de carne y hueso de la persona. Y entonces yo me vuelvo y le digo a la persona que está a punto de egresarse, le digo, a ver, te quedan unos meses aquí, aprovechalos para trabajar tu relación con tu papá. Es que yo no lo quiero ver.
No es que lo tenés que ver, es que tenés que trabajar la relación con él. ¿Y por qué? Entonces yo me volví y le dije, porque si no la trabajas, poco tiempo después de egresar te vas a volver a consumir. No es que yo tenga una bola de cristal, ¿verdad? Como científico social que soy, no tengo una bola de cristal para adivinar el futuro, jamás. Pero uno ve conductas, uno ve situaciones y uno dice, hay que trabajar esto porque si no te vas a ir para allá. Y entonces a los meses vino la persona ahí, hecho una piltrafa otra vez al portón pidiendo ingreso. ¿Y qué pasa cuando usted se egresó y recae? Bueno, que nosotros, por la limitación de espacio, no solo por la pandemia, sino porque con 20 cupos también es poco espacio, nosotros le pedimos a la persona al menos un año de tiempo en nuestros centros de tratamiento, de tiempo ahí para que reingrese al proceso. Previa valoración del equipo terapéutico, porque puede ser que el equipo terapéutico valore el caso y le diga a la administración y ellos mismos como equipo terapéutico digan, no, fulano no puede regresar. O fulano puede regresar antes incluso de ese año, pero en línea de principio un año. Y entonces para mí es ese estilo de vida profundamente ansioso, que lo tenemos tan interiorizado todos y todas. A ver, los que nos ven en casa, en este programa Vida Eterna, es un estilo de vida que nos resta vida eterna un montón, pero es un estilo de vida que lo hemos hecho ya, incorporado, parte de nuestro cuerpo, de nuestra vida diaria, que ni cuenta nos damos que estamos ansiosos. Cuando el pico surge es cuando uno dice, hoy ando ansioso. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué andas ansioso? En perspectiva creyente, ¿verdad? Uno debería aprender a confiar más en Dios, en su providencia, cosa que yo molesto, ¿verdad? Cuando doy clases con mis estudiantes en la universidad, molesto con eso. A mí me llama la atención, ¿verdad? La expresión es del Antiguo Testamento. Yahvé Jireh, Dios proveerá. Mire, hay ferreterías, hay clínicas dentales, hay pañaleras, hay tiendas de zapatos, hay tiendas de ropa que se llaman Yahvé Jireh. Y yo digo, y efectivamente uno vivirá en esa lógica de Dios provee. Hay que ser sincero. No, uno no vive en esa lógica, uno vive en la lógica de me mato trabajando de lunes a sábado o de lunes a domingo, cuántas horas, no sé cuántas, porque lo que yo tengo, ese esfuerzo, es fruto de mi esfuerzo personal. ¿Dónde quedó Yahvé Jireh? Guardado en un closet. Y yo creo que ahí hay que poner la mirada en gente que aprendió a vivir de la providencia divina. No me voy muy largo. En casos costarricenses, María Romero, la beata, la monja de María Auxiliadora, que crea toda una red de obras sociales de la iglesia y de María Auxiliadora en favor de los más pobres. El otro, que yo creo que como iglesia católica deberíamos impulsar su proceso para ir reconociendo su fama de santidad que ya tiene entre la gente. Fray Casiano de Madrid, en Punta Arenas. Ese hombre atendía niños en un hogar y había días que no tenía ni medio bollo de pan para darles de comer. Y entonces confiaba en la providencia. ¿Cómo actúa la providencia? A través suyo y mío. Usted y yo somos, suelo decirlo, ¿verdad? Los brazos extendidos de Dios para llegar a las personas que más sufren. Y a mí me parece que Casa Hogar San José como asociación y Casa Hogar San José Sabana como centro de tratamiento es eso. Es el brazo extendido de Dios para sacar a aquellos hombres que están en la calle y hacer aquello realidad. La calle no es vida y traerlos a experimentar otra clase de vida que sea un anticipo de la vida eterna que el mismo Señor nos ha regalado gratuitamente. Y entonces ahí está, ¿verdad? El asunto de cómo ofrecer vida eterna. Cómo ofrecer vida eterna a personas que a los ojos de los demás, yo supongo que a ustedes 4 también les ha pasado cuando trabajamos con personas empobrecidas, con personas en calle, con personas adictas, con personas con SIDA. Hay gente que le dice a uno, esa es la alcahuetería suya, padre. ¿Cuál alcahuetería? No, es que hay un mandato primero de mi creerle al Señor, ¿no? Si yo le creo a Dios y le creo a Dios que me trata a mí con misericordia todos los días, lo que más me toca es extender esa misericordia, ¿verdad? Que mi corazón, que mi ser se vuelva sensible a esas necesidades. Así es, Padre. Hay un mandamiento y lo dice en Juan 13, 34 al 35 y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros.
Mi amor, yo quería, qué buen pasaje este de Juan 13. Aquí estamos recibiendo, usted que nos está mirando, ¿verdad? A través de la pantalla. Aquí estamos obteniendo una maestría, una cátedra, un doctorado, como le quiera decir usted, gratuitamente. Porque yo pensé que hoy conozco que es la ansiedad, ¿verdad? Y Luisito, y lo interrumpo. Claro, Hay que claro. decirle a la gente y decirnos a nosotros, ¿dónde siente uno la ansiedad en el cuerpo? Porque la gente le dice a uno, es que comí por ansiedad, es que fumé por ansiedad, es que consumí droga por ansiedad. Y entonces la gente empieza a pensar que la ansiedad, usted la siente aquí con un hueco en la panza. Perdón que sea tan gráfico, pero no es ahí. Nada más pensemos un poquito. Yo creo que todos hemos hecho eso, ¿verdad? Nos hemos sentado a trabajar a veces en el computador o a ver tele y ponemos, esa cosa que uno no se puede detener, ¿verdad? Una taza con semillas de maní y marañón y esas cositas, ¿verdad? O un paquete de tortillitas tostadas que no se acaba hasta que se acabe, ¿verdad? Entonces empieza uno a hacer esto. Y si estás trabajando en la compu, lo mismo, un paquete de chocolates. Y cuando te diste cuenta, la bolsa está vacía. ¿Dónde está tu ansiedad? Es un proceso que se dispara por aquí, que empieza por aquí, porque empieza a decirte, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Cómo te vas a vestir? ¿De qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? ¿Cuál es tu aspiración en la vida? ¿Qué quieres para vos? Pero no empieza aquí. ¿Pero sabe dónde termina? Aquí, en la mano. Entonces la ansiedad se siente en las manos. Cuando usted está muy ansioso, las manos le tiemblan. Le pasa al muchacho, ¿no? Cuando entra aquí y se le pide que tiene que venir sin consumir y la primera semana están con la abstinencia de la droga terrible, les tiemblan las manos. ¿Por qué? Por el proceso ansioso que llevan por dentro. No lleguemos, ninguno, ni usted ni yo, a esos procesos de ansiedad que nos tiemblen las manos, porque ahí es muy difícil ponerle un freno. Lo interesante es uno comenzar a identificar cuándo estás sintiendo ya la ansiedad, cuándo te estás ocupando y preocupando más del mañana. Por eso decía, aprender a confiar en ese Dios que es un Padre que nos cuida con amor, que nos ofrece todos los bienes de la creación para nuestro disfrute y el compromiso de distribuírselo a los que menos tienen. Ese Dios que no nos abandona. El mismo Jesús lo decía, ¿verdad? Hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace capaz de volar a los pájaros del cielo, de florecer los lirios del campo. Caramba, si es capaz de hacer eso con esas criaturas, ¿qué no puede hacer por usted y por mí? Pero a veces hemos convertido a ese Dios en alguien que solo recurrimos a Él. A veces si estamos bien, otras veces cuando estamos mal. sí, depende del estado de ánimo, así lo buscamos. No se vaya, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bendiciones. Sí, aquí estamos de nuevo. Muy, muy bonita esta conversación. Padre, estamos aprendiendo demasiado, la verdad es que sí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se financian los gastos, verdad? Es muy importante. ¿Tienen alianzas con otras instituciones del Estado o privadas? Bueno, en ese proceso histórico de haber arrancado en 2002, ¿verdad? Además fuimos incorporando otras iniciativas de las que hablaré un poquito más tarde, pero en ese proceso histórico hemos ido logrando generar convenios entre instituciones del Estado y nosotros como una asociación civil sin fines de lucro. En este momento tenemos en vigencia convenios con el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia y AFA, con la Junta de Protección Social. Y estamos por firmar ahorita en pocos días convenio con el Instituto Mixto de Ayuda Social que nos permite fortalecer la acción de 2 centros que son los centros ambulatorios, y ahorita hablo de ellos. Entonces tenemos alianzas con esas 3 instituciones del Estado, pero no todo lo cubren los convenios. Además hay limitantes legales para el uso de los recursos. Y entonces, ¿de dónde nos financiamos? Bueno, en la Arquidiócesis de San José, como en las demás diócesis de la Iglesia Católica,
Para el tiempo de Cuaresma, ahí alrededor de febrero o marzo, nosotros convocamos una colecta anual en todas las iglesias. Esa colecta anual nos permite financiar buena parte del trabajo de Asociación Casa Hogar San José, pero la colecta no es solo para Asociación Casa Hogar San José, es para toda la acción social de la Iglesia Católica en la arquidiócesis. Entonces hay que coger un poquitico para esto, un poquitico para esto otro, un poquitico para esto otro y un pocotote para Casa Hogar. Y con eso distribuimos lo que recogemos. ¿Qué pasó en la pandemia? Bueno, habíamos venido del 17 para acá, que yo estoy a cargo de la pastoral social y de la asociación, incrementando el monto de la colecta. 2019 el monto fue bastante satisfactorio, lo que hace que el resto de gastos que no se cubren con la colecta, porque ya dije que hay que repartir, los podamos cubrir con el aporte de la Curia Metropolitana, que se financia a su vez con el aporte de las distintas parroquias. Y entonces teníamos un respaldo allí de Curia Metropolitana bastante fuerte y se viene la pandemia. Pandemia empieza 8 de marzo del 2020. El primer caso se hace público el 9 de marzo, pero ya el 8 de marzo andaba el rum rum, ¿verdad? Que seguro había uno, que no sé qué, que no sé cuánto, y aquel miedo que teníamos todas y todos. Y resulta que 8 días antes nosotros habíamos hecho la colecta. Entonces mucha gente me ha dicho, ay padre, pero si había hecho la colecta ya tenía la plata entre la bolsa. No, porque nosotros somos 110 unidades territoriales que se llaman parroquias y ellos tenían la plata en sus cuentas. A ver, inmediatamente, como a los 4 o 5 días de declarada el inicio de la pandemia en Costa Rica, los señores obispos nos piden cerrar las iglesias, porque nace de ellos, no del Ministerio de Salud. Y nosotros damos el paso para colaborar en el bien común y en la búsqueda de la salud de todos, porque en aquel momento recordemos que la gente pensaba que esta cosa de la pandemia iba a durar 3 meses y ya estábamos afuera y vámonos. Y 3 meses y 6 y 9, y va por donde vamos, año y medio y aquí estamos. Entonces la colecta bajó mucho en sus ingresos. Recogimos menos de la mitad de lo proyectado. Y ya eso empezó a generarnos ciertas dificultades. Además, surgen las alertas. En aquel momento, Junta de Protección Social y AFA nos dicen, vamos a rendir el dinero al máximo, no les vamos a dejar de girar, pero vamos a rendir el dinero al máximo. Y empezamos entonces a ver que el dinero llegaba como con gotero, ¿verdad? Tanto del Estado como de la Iglesia. Y eso comienza a prendernos luces de alerta a la Junta Directiva. ¿Por qué? Porque no hay el flujo que siempre habíamos tenido. Entonces, en una decisión mía como presidente y con la coordinación general y la administración, les digo, a ver, se viene el recorte de gasto. Tratemos de bajar el gasto al máximo. Y en el año 2020 hicimos una reducción de gasto de cerca del 38% de nuestros gastos, que es muy alto. Y logramos sortear el 2020 más o menos bien. Pero ¿qué pasa en 2021? Que nomás empezando y firmando los convenios con la Junta de Protección Social y con el IAFA, primero la Junta de Protección Social firmamos el convenio, nos dicen el presupuesto está asegurado, el presupuesto que habíamos solicitado está asegurado y les habíamos aprobado tanto, y a los 15 días nos dicen les vamos a reducir el giro en 36 millones de colones, 12 por cada uno de los centros que ellos financian, es 1 millón por mes. Si usted lo ve así parece una cochinada, perdón que hable así. Pero ya comienza entonces uno a decir, caramba, recorte de gasto de un 30 y resto, pero ahora tengo que recortar más porque no me va a alcanzar, la cobija no me va a dar. Y no tengo el respaldo de Curia donde yo podía ir y tocar la puerta y decirle a Monseñor, mire Monseñor, estoy corto de plata, présteme y cuando me depositen le reintegro. No tengo flujo. Y entonces empieza ese problema cotidiano, ¿verdad? De estar buscando de dónde coger plata para estar al día con cosas que son necesarísimas. A ver, la caja le ha hecho frente a esta pandemia porque todos y todas aportamos en alguna medida. Casa Hogar San José también tiene que pagar cuotas obrero-patronales y eso sale de fondos de captación propia, no de ningún otro lado. No podemos coger de la Junta ni del IAFA para pagar eso. Bueno, ahí empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar ese monto de acuerdo a la planilla que tenemos, que es una planilla que se nos exige por ley tenerla de esa forma en cada uno de los centros por la cantidad de personas que atendemos. Y entonces empezamos a tener problemas en ese aspecto. ¿Qué pasa cuando usted no paga a tiempo la caja como patrono? De ahí lo mandan a cobro administrativo primero. Y si no pagó a cobro judicial, ahí no hemos llegado, gracias a Dios.
pero hemos estado algunos momentos en cobro administrativo. ¿Y qué pasa? Que somos tan salados, ¿verdad? Como digo yo, que cuando toca girar, estamos en cobro administrativo. Entonces la Junta se fija, o el IAFA se fija, y aparece Casa Hogar en cobro administrativo, no nos giran hasta que paguemos. Entonces hay que correr a buscar la platita, ¿verdad? Para pagar, estar al día y coger el teléfono o el correo electrónico y mandar el comprobante y decir, estamos listos esperando el giro. Y si es un viernes como ayer, le dicen, bueno, le giramos el martes. Auxilio, hay que pagarle a los proveedores, hay que pagarle a otra gente, hay que pagar planillas. Así hemos venido toda la pandemia, de golpe en golpe, de golpe en golpe. Y entonces el esquema de financiamiento ese, que era tripartito, ¿verdad? Con un poquito de recurso propio que captamos, incluso con la venta de pan casero en este hogar de la Sabana, con la venta de plantas en el otro hogar que tenemos, que los muchachos tienen un vivero, un poquito de pan allá, con el apoyo de algunas iglesias que nos dan chance de vender pan a la salida de la misa. Bueno, ese recurso propio, las donaciones de personas privadas que nos regalan una donación por mes, también se ha visto disminuido. ¿Por qué? A ver, lo pongo en lo clásico. A ver, si usted y yo antes de la pandemia decíamos, voy a darle a Casa Hogar San José 10,000 colones por mes, resulta que ahora con la pandemia no le puedo dar 10, le voy a dar 2. Bueno, eso nos ha afectado también. Y entonces estamos en una situación financieramente compleja. Yo espero que no sea tan complicada que nos lleve a un cierre de algún centro, porque ya el IAFA cerró sus 6 centros. Eso quiere decir que hay población en la calle sufriendo por las adicciones. Nosotros somos de los centros mejor evaluados por el IAFA, que es el ente rector en el país, pero de evaluaciones nadie vive, como digo yo, ¿verdad? Nos podemos sacar un 10, pero eso no se traduce en platica. Si eso se tradujera en más platica, pues por supuesto. Entonces hemos estado en ese estira y encoge desde hace unos 2-3 meses con el IAFA, con el Instituto Costarricense sobre Drogas, con el IMAS, con la Junta de Protección Social. ¿Por qué? Porque se nos está acabando la plata. Y el problema no es que la plata se le eche el padre a la bolsa, no. El problema es que esa plata se ocupa para la operación diaria, porque hay que darle de comer a los muchachos, porque hay que pagar luz, agua, porque hay que mantener la planilla funcionando. ¿Y por qué les digo lo de la planilla? Bueno, porque por normativa, por cada centro que tenga 20 campos para atender a alguien, el ente rector en la materia pide que usted tenga un psicólogo, un trabajador social o trabajadora social, un terapeuta ocupacional y al menos 3 consejeros en adicciones. Yo ya le conté, son 6 personas, más la cocinera, y cada uno tiene su salario de profesional, y eso tiene una carga financiera en cargas sociales, cerca del 40%, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace complicado. A veces a uno le dicen en el ente rector, de ahí, reduzca la planilla, como usted me deja, les digo yo, usted me tiene ahí la norma encima, si usted viene y hace auditoría, y me va a decir, de ahí, ¿dónde está el psicólogo, por ejemplo? ¿Por qué no está? Es que no está, porque lo despedí porque no tenía con qué pagarle. No está cumpliendo, viene candado, ¿verdad? Candado de una cadena y cierran el centro, porque no está cumpliendo con la normativa. Entonces es muy complejo, ¿verdad? Incluso con tan mala suerte, como le digo yo a los conocidos y a los amigos, que la ley de reducción de jornadas, nosotros el año pasado no la aplicamos. ¿Por qué? Porque había cierto flujo de caja que nos permitía mantener la operación normal. Y ahora que la necesitamos, resulta que está para industria de turismo. En broma y en serio se lo dije a la gente del IAFA y de la Junta en una reunión hace 15 días que yo le iba a cambiar el nombre a Casa Hogar por Hotel Casa Hogar para poder entrar como un centro de turismo y entonces que me permitieran reducir jornada. Y entonces se reían y les digo, es lo único que se me ocurre porque legalmente no tengo mayor margen de acción. El margen de acción que tengo es muy complicado porque implica una erogación de dinero de parte de la organización que no tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque para reducir jornada usted tiene que despedir a todos, liquidar a todos, pagarles lo que les toca y luego esperarse un mes dándoles preaviso y luego contratarlos en nuevas condiciones. ¡Auxilio! Porque ocupar la plata y esta gente se va a quedar un mes sin nada. Y entonces eso es un predicamento muy complicado. Bueno, así nos financiamos con un esquema tripartito: Iglesia Católica, Asociación Casa Hogar San José, instituciones del Estado. No siempre es fácil. ¿Por qué? Crisis fiscal. El Estado reduce recursos, regla fiscal, por eso el ICD no puede usar sus dineros, ¿verdad? Está bajo la sombrilla de la regla fiscal y entonces no pueden usar el dinero que tienen ahí incautado al narco,
que serviría para prevenir, para tratar a las víctimas de las adicciones. No lo pueden usar porque está bajo regla fiscal. Y nosotros con la iglesia y nosotros como ente propio nos cuesta gestionar recursos. ¿Por qué? Porque pedirle hoy a la gente plata es más difícil, porque la gente, como usted, como yo, en la calle, tenemos que hacerle numeritos para sobrevivir semana tras semana. Así es. Y Padre David, ¿qué tipo de terapias les dan acá a los muchachos? Bueno, ya adelantábamos un poquito, ¿verdad? Porque acá en Casa Hogar, en cada uno de los centros, nosotros tratamos de que el proceso terapéutico sea integral. Entonces está el área psicológica, el área de trabajo social, el área de terapia ocupacional, la consejería meramente en el proceso adictivo, que generalmente son personas capacitadas como consejeros de adicciones en programas de capacitación que tiene el país en ese término, y nosotros le agregamos una dimensión más. Al ser un centro de origen católico, agregamos la dimensión espiritual, y con esto quiero ser muy preciso. A ver, somos un centro católico, no quiere decir que solo aceptamos muchachos católicos, no. Aquí hay muchachos de todas las confesiones religiosas, pero la dimensión espiritual tiene un peso importante en el trabajo que hacemos con las personas. Lo decía hace un rato. A ver, reconciliarse con la imagen de Dios que tiene uno. ¿Y por qué insisto en la imagen de Dios? Porque a Dios ni ustedes ni yo lo hemos visto nunca. Y entonces cuando uno no lo ha visto, ¿cómo funciona uno? Con una imagen de quién es Dios. Ahora, si en la cabeza y en el corazón uno tiene una imagen de un Dios que te va a castigar, te va a mandar para el infierno, te va a quitar esto, te va a quitar lo otro, y no es un padre amoroso, bondadoso, caramba, vas a tener un problema muy serio en tu relación con Dios. Pero acordémonos, el ser humano es un ser en relaciones, relación con Dios. Esa relación permea, rellena la forma en que yo me relaciono con usted, porque si yo no percibo a Dios como un padre que me ama a mí, ¿cómo diantre lo voy a amar a usted? Como nos decía el texto bíblico, ámense como yo los he amado. Es que la medida es esa, la de Jesús. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Pero si para mí el Padre de Jesucristo no es mi Padre y Jesucristo no es mi hermano, a ver, hago mía la pregunta de Caín, ¿verdad? La que le hace Señor Dios a Caín, donde le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín se vuelve y le dice, ¿soy acaso yo el encargado de cuidarlo? No, sí, tenemos un deber de cuidado con el hermano por razones religiosas. Es mi hermano, es mi hermana. Y entonces, claro, esa dimensión espiritual es parte del proceso aquí. Ayer lo conversaba con alguien que nos ayuda en esa dimensión y le decía, a ver, el centro es de fundación católica. Sí, padre, estamos de acuerdo. Ok, pero el centro no puede hacer proselitismo católico ni obligar a nadie a participar en las actividades de corte espiritual. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo clásico. Celebramos misa allí en la capilla. Hay un muchacho que no es católico. Se le invita a ir, pero si no quiere ir, nosotros como centro, por la normativa que tiene el IAFA, estamos obligados a generarle una actividad alternativa mientras estamos en la misa. ¿Por qué? Porque no lo podemos obligar a ir a la misa. Porque ello ya sería afectar su libertad religiosa. Pero nosotros nos cerramos la puerta. O sea, no es un requisito ser católico para venir a este centro. Pero sí es necesario que trabaje su dimensión espiritual. ¿Cómo hacemos cuando la dimensión espiritual no es católica? Es la persona adherida a otro credo religioso. Bueno, le permitimos ya, si está avanzado en el proceso, incluso con valoración del equipo terapéutico, que asista a espacios de culto en su propia congregación y que salga. En los primeros 6 meses es más difícil porque es internamiento cerrado, pero luego de los primeros 6 meses se le permite a la persona incluso que vaya al culto de su denominación. Nosotros no tenemos ningún problema en eso. Mientras tanto, aquí trabajamos de manera un poco menos insistente la dimensión espiritual. ¿En qué sentido? En que fomentamos la práctica de la lectura de la Biblia, de libros de corte espiritual y dependiendo de la confesión religiosa de cada muchacho, pues le buscamos literatura afín a esa confesión para la espiritualidad. Y recordemos que el proceso está guiado, además de por ser una comunidad terapéutica, por los 12 pasos que surgieron en aquel movimiento que para mí es maravilloso de Alcohólicos Anónimos. Y que entonces el segundo paso invita, ¿verdad?, a reconocer que solo un poder superior nos podía sacar de esa vida ingobernable que teníamos por el alcohol o la droga. Y ese poder superior lo podemos llamar Dios
tal y como la persona lo conciba. Entonces es un centro que es de fundación católica, pero no quiere decir que solo atiende a católicos. Sí, no, hay apertura para cualquier persona que exprese un credo diferente, y eso es lo bueno, porque somos, como lo decía el padre, somos hijos de solo un papá tenemos todos, nos hizo a todos, y dice que nos hizo a imagen y semejanza de él. Vea qué grandeza la de Dios, el valor tan grande que te dio a ti, amigo, que nos estás viendo en este momento, que tal vez tienes ahí en tu casa un familiar que está pasando por una situación de ansiedad con cualquier cosa. Usted, como sociedad, tenemos la obligación de extender la mano, así como Jesucristo nos las extiende a nosotros todos los días. Ese mismo amor, esa pasión que Jesucristo tiene por mí, por todos nosotros que estamos aquí, esa misma pasión tenemos que expresarla a nuestro semejante, porque cuando nosotros hacemos el bien a nuestros hermanos que están en adicción, que están tirados en una calle, se lo estamos haciendo a Jesús. Porque esa es yo siempre lo he dicho, esa es la doctrina fundamental, esa es la mejor doctrina que yo he aprendido de mi Salvador, de mi Sanador, de mi Redentor, que es Jesucristo, y es el amor por los demás. Aún te hayan hecho el mal, devolver el mal que a uno le hagan con bien. Casualmente anoche que llegué a la casa, estaba un muchacho que nosotros llevamos a un centro en Puriscal, que hay, cristiano evangélico. Dios todo lo hace, Padre, qué tremendo que es Dios. La obra de Dios es perfecta, porque yo le empecé a hablar del papá, de que él tenía que perdonarlo, y lo que usted hablaba ahora, vea, el Señor me está confirmando eso, que yo hablé con este muchachito ayer de 24 años, que él tenía que perdonar al papá, y que él, después de que estuviera restaurado, la primera persona que él tenía que ir a sacar a su padre, que es adicto, que tiene ansiedades también, ese era su cometido, ir a sacar a su padre, con el testimonio y con un cambio total. Mi amor. Así es. Bueno, padre, además de este centro Casa Hogar San José, ¿qué otros centros dan servicio? Gracias, Jacqueline. Este es el primero de todos con el que nacimos. Y en un proceso a través del tiempo y de la historia, ¿verdad?, de la asociación, hemos ido asumiendo otras iniciativas. Normalmente nos ha pasado lo siguiente: un centro que comienza a operar bajo la acción de una parroquia determinada. La parroquia empieza atendiendo a sus vecinos en situación de calle, y la cosa crece, y cuando la cosa crece y la parroquia dice, ya no tengo músculo para sostener esta cosa, ¡tuc, tuc, tuc! Casa Hogar San José, auxilio, ayúdennos. A veces dándoles asesoría para orientar un poco por dónde va la cosa. Por ejemplo, en ese proceso vamos a estar a partir del próximo mes con la diócesis de Ciudad Quesada, que tiene un centro ambulatorio de raíz propia, y quieren organizarlo un poco mejor y buscar vínculos de cooperación. Entonces estaremos apoyándolos en enseñarles cómo, ¿verdad? Se dice en inglés, en el know-how, manejar eso. Pero entonces, con el paso del tiempo, primero Casa Hogar San José Sabana, el más viejito, el inicial, casi 20 años de existir. Luego aparece en el horizonte una obra en la parroquia San Gabriel Arcángel en Acerrí, en San Gabriel de Acerrí. Y empieza ya, crece, la parroquia no puede, comienzan a dar tumbos por varios lugares del país buscando instalaciones para estar, porque habían empezado en una pequeña casa, ya no cabe la gente, terminan en Puriscal en una finca. Luego esa finca, el dueño les dice que o la compran o salen,
Entonces, no tenían el músculo financiero y ahí tocan la puerta de Casa Hogar San José. Y comenzamos a apoyarlos y ese es Casa Hogar San Gabriel, que hoy por hoy está ubicado en Goicoechea, en Calle Blancos, allí cerca de las instalaciones de las Hermanas del Buen Pastor, contigo ahí donde era la escuela, y allí atendemos igualmente que en Casa Hogar San José Sabana. Disculpe, la escuela Santa Eufrasia Pelletier. Sí, exactamente. Padre, yo estudié en esa escuela porque yo vivía en barrio Borraceo, donde es Walmart. Ahí, sí, esa escuela para mí, bueno, fue mi infancia, tan linda esa escuela, y esas monjas yo las quería tanto, y después estudié en un colegio claretiano en Heredia. Ay, vea, yo la opinión, yo soy cristiano evangélico, usted lo sabe, pero yo la opinión que tengo de los sacerdotes es algo tan alto, porque me enseñaron el amor al prójimo. Me enseñaron eso, me inculcaron eso desde las monjitas y después con los padres. Y algo muy importante, que ellos renuncian totalmente a todo lo de ellos por el amor. Es un ejemplo. Los sacerdotes para mí son un ejemplo de Jesucristo aquí caminando en la tierra. Bueno, Luis, ahí en esa escuela, en las instalaciones antiguas de esa escuela, tenemos funcionando Casa Hogar San Gabriel. Atendemos, igual que aquí en Sabana, varones de 18 a 64 años. ¿Cuál es la diferencia? Que Casa Hogar San Gabriel está pensado para varones de 18 a 64 de zona rural. Zona rural, voy a decir como Puriscal, Acosta, la parte de Guayabo y Tabarcia de Mora, la parte de Acerrí, hacia San Gabriel, La Legua, Frailes de Desamparados, las partes altas de Heredia, de Coronado, de Rancho Redondo. Y para nosotros, zona rural también es el resto del país, porque ahí llegan muchachos de Punta Arenas, Guanacaste, Limón y de cualquier otro lugar. Entonces allí atendemos ese tipo de población. Tenemos 2 centros de tratamiento, Casa Hogar San José aquí en La Sabana, Casa Hogar San Gabriel en Goicoechea. Tenemos además 2 centros ambulatorios. Casa Hogar San José Heredia, que nos ayudan en la gestión las Hermanas Pobres de Jesucristo, así se llama la congregación, una congregación brasileña. Y yo digo que esas hermanas cuando llegaron a Costa Rica son las respuestas a las oraciones de toda la directiva y de todos los asociados de esta asociación. Porque sabíamos que la persona que nos ayudaba con la gestión y la administración de ese centro ya estaba muy mayor. Y ya nos había dado la alerta de que se quería ir. Y nosotros decíamos, ¿y cómo mantenemos eso abierto? Es un centro ambulatorio. ¿Qué hace? Le da alimentación, ropa limpia y servicio de higiene personal a las personas en situación de calle. 90 personas 2 veces por semana. Resulta ser que empezamos con esa situación y comenzamos a rezar. Y un diciembre, salidas de la nada, literalmente, aparecen las Hermanas Pobres de Jesucristo queriendo hablar conmigo. En mi oficina que queda aquí en la 2ª planta, las había enviado el señor arzobispo a hablar conmigo porque querían venir a Costa Rica a trabajar con población en situación de calle. A ver, si usted no le cree aquello de que pidan y se les dará, empiece a creerle. Y aparecen las hermanas, viene la superiora y la provincial, hablan conmigo y me dicen, en mayo vamos a tener una casa. Y entonces yo, ¿verdad? Divino, porque no hay otra expresión más que esa, les pregunté, ¿dónde van a vivir? Vea, las cosas que hace la providencia divina y la bondad de Dios. Se vuelve y me dice la superiora, nos van a prestar una casa en Heredia. Y yo dije, ahí está, más fácil, no hay forma. Y comienzo entonces a contarles qué hacemos en Heredia y las hermanas se vinculan ahí, llegan en mayo, primero 3 hermanas, hoy son 6 y están ayudándonos con la gestión del centro. Ellas gestionan ayudas, ellas atienden a la población. El padre les va a celebrar misa, les ayuda también en el sostenimiento del centro con parte financiera y parte de donaciones. Ese es nuestro centro en Heredia, Casa Hogar San José Heredia. El hijo menor de esta asociación, y lo dije primero porque voy a dejar de último otro hogar que para nosotros es importantísimo. El hijo menor de esta asociación, Hogar San Roque, empezó funcionando en Desamparados y ahora estamos en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Goicoechea. Allí trabajan Andrea y Charlie todas las semanas.
Y quiero agradecerles ese esfuerzo. Casa Hogar San Roque es también ambulatorio para reducir el daño de la condición de calle y de la droga, alimentación, servicio de higiene personal, ropa limpia, entre otras cosas. Y lo que podamos gestionar, ¿verdad? Cuando hay recursos IMAS, tenemos un trabajador social que les da terapias grupales a los beneficiarios. Es decir, que a partir de octubre yo espero que podamos ya tener al trabajador social por lo menos por 4 meses allí trabajando con el recurso IMAS. Y de último quiero dejar Casa Hogar Nuestra Señora del Carmen. Se dedica a personas de 18 a 64 años VIH positivas, referidas por los hospitales. En Costa Rica solo hay 3 centros para atender poblaciones VIH positivas. Hogar de la Esperanza en Paso Ancho. Hogar Nuestra Señora de la Esperanza en Cartago, que es más como enclave hospitalaria. Y nosotros, Hogar Nuestra Señora del Carmen. Somos 3 centros que hemos trabajado con la población VIH positiva desde hace más de 20 años todos. Centros que no reciben ni un centavo de dólar del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, que ustedes han visto en las noticias que le ha girado a Costa Rica 5 millones de dólares, ni un centavo de dólar para los centros. Y ahí seguimos poniéndole la cara y el pecho al viento y a las tormentas para sostener los centros abiertos, los 3 centros. Nosotros en particular funcionamos en una casa que nos presta una empresaria gustosamente y recibimos financiamiento de la Junta de Protección Social, lo que nos permite mantener el centro abierto. Allí tenemos 13 personas recibiendo residencia y atención en alimentación, en apoyo terapéutico. Es una casa para vivir y además, cuando podíamos, no había pandemia, teníamos un espacio de dormitorio. Cuando gente VIH-Sida de zonas alejadas tenía que venir por el tratamiento al Hospital México, estamos ahí cerquita del Hospital México, llegaban y dormían ahí para regresar a su casa. Con la pandemia tuvimos que eliminar ese servicio por el riesgo. Además, recuerda, es población VIH positiva. Entonces, están en mayor riesgo frente al virus del COVID-19, del SARS-CoV-2 que ocasiona el COVID-19. Entonces, esos son nuestros 5 centros. Perfecto, excelente. Vamos a ir a otra pausa y ya volvemos. No te despegues porque viene lo mejor. Dios te bendiga. Gracias por seguir en sintonía de su programa Vida Eterna, que hoy tenemos desde el Casa Hogar San José, donde se le brinda asistencia integral, ¿verdad?, a personas con problemas de adicción. Quería leer lo que dice Tito 3:8, dice así: palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Vea, la palabra de Dios es tan sencilla, ¿verdad? Tenemos que hacer buenas obras todos, porque esto va a ser bueno para nosotros. Porque todo lo que uno siembre por una persona, eso va a recoger. Llámese lo que se llame. Si usted siembra cosas malas, recibirá cosas malas. Si usted siembra cosas buenas, va a recibir cosas buenas. Yo le insto a usted que nos está viendo que sea más sensible a la voz, no de un hombre como nosotros, sino a la voz de Dios. Y ponga, como dice un hermano mío, su cámara natural a pensar de qué haría Jesús si viera una persona con un problema, con una ansiedad, como se llame. ¿Qué haría Jesús? Pues eso mismo. Nosotros como embajadores de Jesucristo aquí en la tierra
tenemos que hacerlo. Jesús, como nos lo decía el Padre, abre las puertas, pero nos corresponde a nosotros, como sociedad, ayudar, como lo dice su palabra, al que más necesita, al que menos tiene, al pobre. Así lo dice la palabra de Dios. Carlitos, usted con toda esa experiencia, nosotros cuatro hemos trabajado con habitantes de calle, ¿verdad? Y las historias que uno oye son terribles. Yo digo que le he dicho a mi esposa Jackie siempre que detrás de una persona hay una historia, pero que detrás de cada persona, a veces nosotros como familiares tenemos un grado de responsabilidad tan alta de por qué esa persona llegó a ese estado. Nuestra integridad, nuestro ejemplo en nosotros como padres de familia tiene que hacerse notar para que nuestros hijos tomen ese ejemplo para su vida, para que ellos avancen bien y sean conscientes de lo que están haciendo. Carlitos, ¿cuál ha sido su historia más impactante durante estos años, verdad, de su trayectoria trabajando con habitantes de la calle e internándolos? Porque yo sé que usted tiene un corazón como el de Jesús. Usted es un hombre que se despoja para ayudar a los demás, y aunque a veces no nos hayan pagado bien, ¿verdad?, a quienes hemos ayudado, eso no nos va a mermar para seguir haciendo como embajadores, digo yo, de Jesucristo, la obra de Dios con estas personas que lo necesitan mucho. Claro, Luisito, como dice usted, en 10 años hemos oído tantos testimonios, pero cualquier cantidad de testimonios, ¿verdad? Y yo le digo a las personas que a veces nosotros nos dedicamos solo a señalar, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que cuando mi esposa y yo nos sentamos ahí 30, 40 minutos, una hora, a hablar con un muchacho de esos, lo más importante que nos damos cuenta es que detrás de esa persona que está ahí hay un gran ser humano, que por diferentes situaciones de la vida hoy cayeron a la calle. Y nosotros también debemos ser agradecidos. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido problemas, pero tuvimos la posibilidad o la capacidad de poder enfrentar, ¿verdad? Pero muchos de ellos han tenido esa situación, han tenido ese problema y no han podido tener la capacidad para salir adelante, ¿verdad? Entonces, yo sé que es duro. La gente solo señala y cuestiona, pero como dice el padre Marvin, que a mí me llegó tanto el día que yo lo escuché, dice, ve a Jesús en cada uno de ellos. Entonces yo creo que debemos hacer eso, ¿verdad? Y tal vez no solo señalar, sino también entender el por qué esa persona está en esa situación, ¿verdad? Claro, yo le insto a usted, amigo y amiga, que tiene recursos, que financieramente, aún en estos tiempos de pandemia, usted ha estado bien, ha permanecido en su trabajo, que sea solidario con todas las personas que necesitan. No necesariamente tiene que ser una persona que esté en el abandono total. Puede ser una familia, un hermano. Tenemos que amarnos como nos lo dice el Señor. Si usted cree que usted ama a Dios,
Ok, perfecto. Con ese mismo amor usted tiene que amar a sus semejantes. Porque somos hijos de un solo Dios. Chinos, negros, amarillos, morenos. Somos hijos de un solo Dios. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Carlitos, usted tiene una casa, aparte de su casa, donde vive, y usted ayuda, ¿verdad?, a personas. Cuéntenos un poco más acerca de esa obra social, de eso que usted, de todas sus ganancias, de sus trabajos, ¿verdad?, que usted reintegra a la sociedad para levantar esas personas que están caídas. Bueno, nosotros tenemos en nuestra casa, tenemos una habitación totalmente acondicionada con su cama, su televisor, su refrigeradora pequeñita, su microondas, todas las necesidades que tal vez usted y yo tenemos en casa. Y de ahí valoramos, le damos un seguimiento a algún muchacho y después le decimos que si está dispuesto a una ayuda, ¿verdad? Entonces mi esposo y yo nos convertimos como en padrinos, en esa muleta, en ese bastón, para poder ayudar a esa persona y que en algún momento ya él pueda salir y reintegrarse a la sociedad, ¿verdad? Ese es parte también de nuestro trabajo que nosotros hacemos en situación de calle. Hoy tenemos un muchacho, tiene 52 años y hemos visto cosas muy lindas y de hecho esta semana empezó a trabajar. Él hablaba inglés y por cosas de la vida fue a la calle y hoy tiene su trabajito, ya empezó a trabajar y un trabajito estable, ¿verdad? Entonces prácticamente la idea de todo esto es pues ayudar, ¿verdad? Porque detrás de esa persona hay un gran ser humano y como lo dijo usted, Luis, debemos amar a los demás. Tremendo la labor que tenemos que hacer, repito, como embajadores, es reintegrar a la sociedad, una sociedad que a veces es muy clasista, una sociedad que a veces menosprecia, a una sociedad que a veces no le importa lo que estén pasando los demás. Padre, para ir finalizando ya, si hay algún punto que yo no le haya preguntado, porque esto es tan extenso. Vea, yo ahora fui a hacer un recorrido y ustedes que nos están viendo van a ver ahora unas fotos que vamos a tomar aquí con el permiso del Padre, para que vean ustedes. Yo quedé asombrado y le estaba diciendo a mi hermano Carlos, no porque yo sea un desordenado, bueno, más o menos, pero qué bárbaros, aquí están atendiendo solo hombres y es un aseo, pero que yo no he visto, disculpe, por muchos años, y un acomodo, un orden en todo que merece mi felicitación este hogar. Qué bárbaros y qué tremendos, Padre. Gracias, Luis. Tal vez un par de detalles. En cada uno de los programas nosotros podemos coordinar esfuerzos de voluntariado. Tal vez la gente que nos está viendo esté preguntándose, bueno, ¿y yo cómo puedo ayudar? Tal vez no tenga plata. O tal vez tenga plata, pero me queda más fácil ayudar con un poquito de mi tiempo. Y hace unos días me preguntaban, bueno, padre, ¿se puede ir a ayudar a darle de comer a los muchachos ahí en los hogares? Particularmente en los dos centros de atención ambulatoria, San Roque y San José Heredia, allí necesitamos manos que nos ayuden a servir. ¿Por qué? Porque con la pandemia tuvimos que hacer turnos. No podemos meter a todas las personas de golpe. Entonces, si atendemos un poquito más rápido, porque hay más gente ayudando, podemos atender más personas. Y allí se puede ayudar a servir comida o entregar ropa limpia, o por lo menos a mantener la fila en orden con el distanciamiento.
a tomar las listas de asistencia, porque hay que tomar listas de asistencia, ¿verdad? En el servicio de duchas, estar atentos, ¿verdad? A que cuánto dura la persona dentro de la ducha, tampoco puede durar 3 días, ¿verdad? Y metido, perdón por la molestia de los 3 días, pero no, es estar vigilando el tiempo, que hagan buen uso del recurso, incluso del agua, que no se desperdicie, este tipo de cosas, ¿verdad? En los centros de tratamiento el voluntariado es un poquito diferente y nosotros lo orientamos más a colaborar en la formación y en la capacitación de las personas beneficiarias en habilidades y destrezas para su inserción social y laboral. ¿Cómo coordinamos? Puede llamar al 22 32 11 15 y allí le atendemos su inquietud sobre voluntariado, ya sea la coordinadora general de programas, doña Lizeth Solano, o un servidor. Y si no podemos ninguno de nosotros dos porque estamos ocupados en otras cosas que hacemos, pues también el personal del equipo terapéutico del hogar les puede atender. La segunda cosa, ¿cómo podemos hacer si hay un familiar que se quiere internar? Y lo dije bien, que el familiar se quiere internar, no que la familia lo quiere internar y él no quiera, que el familiar se quiere internar. 22 32 11 15. A veces la gente me dice, es que llamamos y nadie contesta. A ver, si estamos ocupados todos, nos cuesta contestar. No se ponga a desfallecer en el intento, llame. Si hay lista de espera, apunten el nombre del familiar. Si es el familiar que se quiere internar el que llama, se le hace una breve entrevista por teléfono y se va listando todo. Y cuando nos queda un campito, ya sea porque algún muchacho se egresa del proceso o porque alguno se va, nosotros avisamos. Fulanito, mire, todavía está interesado en venir a internarse, aquí está el espacio. Y la tercera cosa es cómo ayudar económicamente. Creo que para nosotros es más fácil, para nosotros las personas, no nosotros la asociación, nosotros las personas es más fácil ayudar con un número de SIMPE móvil. La Asociación Casa Hogar San José tiene su SIMPE móvil, que es el número 6278-3946. 6278-3946. Ahora aquí abajo, ¿verdad? En el cintillo va a aparecer el número. Usted puede hacer su donación. ¿De cuánto? De lo que pueda. Un colón que nos den, un colón que nos hacía falta, por lo que les contaba hace un rato. Y como le digo yo a la gente, a ver, este tipo de obras son las que nos van a servir al final con el termómetro que nos van a evaluar, ¿no? Al final de nuestra vida, decía Mateo 25, nos van a valorar de acuerdo a si hemos dado de comer al hambriento, si hemos visitado al encarcelado, si hemos cuidado al enfermo. Pero además, para mí hay 2 personas en la vida de la Iglesia Católica que lo dicen muy bien. San Juan de la Cruz, un místico español, dice, al final de nuestras vidas seremos examinados en el amor. Y resulta que el amor para un cristiano no puede hablarse de amor de Dios. Parece que el problemilla lo tenía ya la comunidad de cristianos a la que le escribe el apóstol San Juan, ¿verdad? En la primera carta les dice, usted no puede ser tan mentiroso de decir que ama a Dios a quien no ve, si no puede amar a su hermano a quien ve. A ver, la mediación del amor es a través de hombres y mujeres como usted y como yo. ¿Es fácil amar? Yo no lo creo. Porque la otra persona que quería citar, que también hace acopio de esa frase, de que al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor, es Teresa de Calcuta. Y ella decía, hay que amar hasta que duela. Y a veces duele bastante. Y a veces el dolor es tan profundo que uno no sabe si amar o desamar. A ver, creámosle al amor en persona y lancémonos a la aventura de amar. Si usted nos ayuda, estoy claro y estoy seguro de que cada colón que usted nos pueda colocar allí en el SIMPE móvil de la Asociación Casa Hogar San José, en el 6278-3946, cada colón que usted nos dé, lo vamos a utilizar para hacer más humana la vida de las personas que atendemos. ¿Y por qué es más humana? Porque se parece más al proyecto de Dios. Y quisiera cerrar con una frase de un obispo en lo que hoy es Francia, Lyon, Francia, siglo IV, San Ireneo de Lyon, escribía mucho contra los herejes de la época, pero escribe una frase sabrosísima que dice, la gloria de Dios es que el ser humano viva. Si queremos glorificar a Dios, ayudémosle a vivir más plenamente a cada ser humano en esta sociedad.
Y ayer revisando un texto ahí para otros propósitos me encontré una frase de un filósofo danés, existencialista, Søren Kierkegaard, cristiano. Y Søren Kierkegaard escribe: Señor Jesús, tú no has venido a ser servido. Tampoco viniste para admirarte ni adorarte. Nos pides ser tus imitadores. Ayúdanos, Señor, a salir de ese error de pensar que adorarte y admirarte es la forma correcta de vivirte cuando solo esperas que te imitemos. Ojalá que podamos imitar los sentimientos, los afectos, las acciones, las actitudes de Cristo el Señor. Estoy seguro que eso nos hará más humana la vida a todos en esta sociedad. Excelente, Padre, excelente, excelente sus palabras, y yo sé que son palabras no suyas, sino que nacen del corazón de Dios, y como embajador de Jesucristo usted lo utiliza, porque así es como nos utiliza el Señor. Y como lo decía, el amor hay que demostrarlo con acciones, con obras. La Biblia es muy clara, habla de obras. Y también seremos juzgados y pesados por obras. Así que la vida cristiana, católica, evangélica, como le quiera llamar, no es estar metido en una estructura, es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Las obras a la viuda, al huérfano, al enfermo, al que menos tiene. Ese es el evangelio completo de Jesucristo. Te damos gracias por haber estado acompañándonos una vez más esta semana. Carlos, Andrea, muchas gracias por haber venido al programa. Padre, le agradezco y me voy con un montón de cosas en mi mente que serán rema en mi vida a partir de ahora, porque hay cosas que uno desconocía. No, gracias a ustedes, Luis, Jacqueline, Carlos, Andrea, por haber compartido este espacio aquí, claro, en esta casa hogar, que intenta ser un lugar acogedor para esas personas que no tienen vida en la calle. Claro. Mi amor, gracias por estar siempre a mi lado y al lado mío y al lado de Dios, y estando siempre haciendo la voluntad que Él nos ha llamado con esta obra de este programa Vida Eterna. Y muy importante proyectarnos hacia la comunidad, que es indispensable. Jesucristo, si algo hizo, fue hablar a las multitudes, fue estar con la comunidad ahí. Así es, sí, yo también muy contenta. Muchas gracias por abrir las puertas de esta casa hogar. Y bueno, yo sé que muchas personas van a ayudar. Insto a cada una de esas personas que tienen ese sentir y que puedan hacer la ayuda, extender la mano, como lo hablaba el Padre. Bueno, nos despedimos y te esperamos en el próximo programa de Vida Eterna. Bendiciones, hasta luego.